Hola chicos, mi nombre es Carla, de repente ya muchos me conocen por mi página de Instagram, Medicina la Mía. Como les prometí, les voy a hacer un video sobre el ENAM, sobre cómo ha sido todo mi proceso para dar este examen. Les voy a contar sobre mis horarios, qué temas prioricé, cuáles no, cuáles han sido las academias en que estuve. Incluso al final del video hay una sección de preguntas que ustedes mismos me han hecho por mi página de Instagram. Y si todavía les queda alguna duda, lo pueden dejar acá en los comentarios para yo responderlas al toque. Personalmente me fue muy bien en este examen, yo tuve una calificación de 17, quedé dentro del top 10 de ENAM. Estoy muy contenta con eso y por eso espero que alguno de estos tips que les pueda dar les pueda servir a alguno de ustedes en el futuro. Así que empecemos. Las siglas de ENAM significan Examen Nacional de Medicina. Este es un examen que lo toman los estudiantes de último año de la carrera de medicina aquí en Perú, es decir, los que están en el internado médico. La nota probatoria es de 11, es un examen que consta de 180 preguntas de opción múltiple, involucra todas las áreas de la carrera de medicina, principalmente medicina interna, ginecología y obstetricia, pediatría y cirugía general y especialidades. También involucra lo que es salud pública, epidemiología y estadística. Realmente el tiempo que llegué a estudiar netamente para el ENAM no ha sido tan prolongado. Yo inicié mi internado en junio 2022 y lo estoy terminando en marzo 2023, es decir, a finales de este mes. Durante mi tiempo de internado en el hospital principalmente, yo estudiaba solamente para mí o de repente para algún caso que había visto que me interesaba mucho o de repente para alguna exposición que me mandaba el docente, entre otros. Yo me puse a estudiar específicamente para el ENAM ya en enero de este año, cuando me di cuenta que ya habían lanzado fecha para el ENAM, ya faltaba muy poco tiempo y las academias empezaban a lanzar sus cursos intensivos, acelerados, etc. Entonces yo dije, ya es momento de estudiar, voy a ponerme las pilas. Entonces en total he estudiado todo enero, febrero y lo que quedó de marzo. Es importante aquí, o yo recomiendo que se hagan como un autoestudio, porque yo realmente llegué a empezar a estudiar en enero considerablemente tranquila, porque yo sabía o era consciente de que en la época en la que había teoría en mi universidad, yo me había preparado bastante bien, yo había estudiado muy bien los temas de ginecología, de medicina, de pediatría, de neonatología, entonces yo sabía y era consciente de que tenía una base que se basaba en mi universidad, como lo mencioné, y también en ciertos recursos que había utilizado para lo que es el STEP 1. Los recursos que utilicé se dividían en propios y las academias. En propios yo utilicé, por ejemplo, recursos como mis resúmenes de la universidad, flashcards que había hecho para lo que es el STEP 1, flashcards que había descargado del STEP 2, algunas que otras imágenes que encontraba en internet, porque ahora en internet si tú buscas encuentras un montón de información. Y los de la academia yo me basé en dos academias. Yo me inscribí en primer lugar en la academia USAMEDIC para el curso de ENAM acelerado y luego mi compañero, conversando con él, me propone comprar un paquete de ENAM super intensivo, lo que es la academia QX. Compartimos la cuenta, pagamos mitad, o sea, por externo, no porque la academia ofrezca eso. Compartimos la cuenta y nos accedíamos ambos a la misma información. Entonces, ¿cómo es que me organicé con tanta información que tenía a la mano? Primero dije, voy a empezar con los temas más grandes. Ahora, para esto, ASPEFAM en su página web tiene un balotario que literalmente te dice el número de preguntas que pueden venir por cada especialidad. Digo pueden venir porque en el examen final realmente no fue, creo que, tan equitativo, pero me sirvió para tener un checklist de temas que tengo que revisar sí o sí. Yo abrí el balotario y lo primero que hice fue marcar los temas que yo sabía que podía defenderme, entonces dije, no los voy a repasar tanto. De ahí dije, voy a ir con las especialidades que tengan mayor cantidad de preguntas. En este caso, el área de ginecología y obstetricia era una de las áreas que tenía mayor cantidad de preguntas, principalmente el área de obstetricia. Entonces dije, voy a empezar por ahí. Y fue así como, poco a poco me iba organizando, viendo primero los videos de teoría. Me ayudaban muchísimo lo que eran los videos de 100 conceptos de USAMEDIC y me ayudaba muchísimo también lo que eran las teorías tipo caso clínico de USAMEDIC. Y cuando veía solamente teoría, yo hacía mis esquemas de este modo, como para apuntar las cosas más básicas e importantes que necesitaba saber, ¿no? Obviamente no iba a hacer un súper resumen de todo, sino simplemente cosas puntuales, como por ejemplo los antígenos y los anticuerpos de la hepatitis B, cosas que realmente sentía que me iban a tener que servir sí o sí. Y en mis tiempos libres, de repente en mi posta tenía un espacio de 1 hora para almorzar,
me veía un video, o en mis espacios libres, mientras no me llegaba pacientes, yo iba banqueando con la aplicación de Usamédica, que realmente me ha sido de muchísima ayuda. Cuando tenía tiempo libre, yo hasta me hacía 100 preguntas. Llegando a mi casa, me ponía a ver videos de teoría. Y luego, en un día, quedando con mi amigo, decidimos tener noches de banqueo. A 6:30, 7 de la noche nos reuníamos a hacer como un simulacro. No llegaba a ser un simulacro tal cual porque no eran 180 preguntas, sino que banqueábamos 100 preguntas. Nos conectábamos a un Meet, proyectábamos pantalla y intentábamos resolver las preguntas entre nosotros dos. Tipo, salía una pregunta y decíamos como que ya, yo tengo la respuesta. Y decía, yo también. Y decíamos, ya, es esta. Y él decía, no, puede ser esa también. Discutíamos y marcábamos la respuesta al final. Al final, bueno, la plataforma nos arrojaba una nota. Esto lo hacíamos con la plataforma de QX. La plataforma nos arrojaba una nota. Decíamos, muy bien, nos ha ido muy bien. Siempre procurábamos ir mejorando un poco más en los puntajes. Me acuerdo que un día sacamos 17 y dijimos como que wow, sí, lo estamos logrando. Y en la parte de abajo lo importante es que te salía qué tan bien has estado por área o qué preguntas has fallado, y cada pregunta tenía su resolución. Entonces cada pregunta que hubiéramos marcado o dudando o marcamos mal, la veíamos después, y si teníamos algún dato extra que compartir, pues lo compartíamos entre nosotros. Estas sesiones de estudio con un compañero de estudio, valga la redundancia, considero que son bastante importantes. Siempre es bueno tener un soporte académico para poder compartir información, para poder compartir preguntas, compartir dudas, compartir este impulso de querer seguir estudiando. Y como ambos estábamos estudiando a la par, empezamos a estudiar desde enero, siento que compaginamos bastante bien y todas nuestras dudas nos las decíamos. Básicamente nuestro chat de WhatsApp se convirtió en una biblioteca donde nos pasábamos datos random de cualquier cosa que hubiéramos visto en alguna página, hubiéramos banqueado y no sabíamos bien, o recordábamos algo y lo tipeábamos, etc. La gran mayoría de noches teníamos esas sesiones de estudio que duraban entre aprox 2-3 horas, y sentía que eran bastante reconfortantes en información, porque sí me hacían recordar varias cosas. Él de repente manejaba unos temas más que yo manejaba otros temas más que él, y así nos compartíamos información y nos ayudábamos el uno al otro. Así que si pueden conseguirse un compañero de estudio, se los recomiendo al 100%, porque es importante siempre ayudarse el uno al otro, ¿no? Así que recomendado. Y bueno, ya en las últimas semanas ya había visto suficiente teoría, entonces decidí solamente ver videos de banqueo. Yo resolvía las preguntas en mi iPad, en el PDF que nos brindaba la academia, y luego veía, o a la par veía, los videos de resolución de preguntas. Y siento que esos videos me han ayudado bastante, porque me ayudaban más a relacionar. Y eso es lo que necesitamos para responder un examen, creo yo. No es solamente conocer la teoría, sino empezar a conectar las diferentes teorías. Empezar a que cuando tú leas una pregunta, relacionar. Por ejemplo, te dicen persona con ictericia. Ah, ya, puede ser esto, tener mis opciones, y ya luego cuando me dan la pregunta, ya tener en la mente varias respuestas, y se les va a hacer bastante sencillo, la verdad. Y bueno, ahora voy a responder las preguntas que me dejaron en la cajita de preguntas de mi Instagram. Van a ser preguntas que no he respondido a lo largo del video, porque la mayoría eran cómo era mi horario, qué academias estuve, etc. Así que vamos a ver qué encuentro. Ya, la primera pregunta es, ¿desde cuándo debo prepararme para el ENAM? Ahora, no hay un tiempo, como les estoy mencionando, donde debes iniciar a prepararte para tu ENAM. Como les mencioné al comienzo, ustedes mismos autoevalúense, vean qué temas realmente conocen bien, qué temas realmente les falta. No vale decir como, ay, este tema lo conozco, pero me falta un 40%, lo voy a dejar al lado. No, tienen que conocerlo bien para considerar ya de que realmente está en su cabeza y lo puedan contestar con facilidad. Si tienen dudas, empiecen a resolver algunas preguntas, y si ven que por ejemplo en las preguntas no les está yendo tan bien, es porque ese tema falta reforzar. En base a eso, saquen como un tiempo prudente. Por ejemplo, para esta especialidad voy a tomarme una semana entera. Para esta otra especialidad, que sí la sé más o menos, voy a tomarme unos 4 días de estudio. Entonces ahí vayan armando como que un horario de temas grandes. Ya, la siguiente pregunta es, ¿en algún momento de tu preparación lo hiciste con MIC o solo simulacros? Ya, esto es algo que me olvidaba de contarles. Es muy importante también que aprovechen los simulacros que lanzan las distintas academias.
Yo me tomé todos los simulacros que encontré en Instagram y en internet. Simulacro que veía, simulacro que tomaba. Tomé 2 simulacros de la Academia MIC, uno virtual, otro presencial. Tomé simulacro de Viamedic, tomé simulacro de QX, tomé simulacros, los 2 simulacros de Usamedic. Tomé simulacro de un compañero que lo voy a etiquetar aquí, que es Carlos Gutiérrez, también hizo su simulacro, también lo hice. Y esto nos va a servir, uno, para saber qué tanto estamos avanzando en el estudio. Vas a comparar tus notas. 2, para saber qué temas son los que realmente no te están yendo tan bien, ¿no? Por ejemplo, yo siempre fallaba en RCP neonatal y estaba harta de que siempre fallara en eso. Y luego dije, ya, tengo que repasarlo al 100% bien. Y ya, después lo repasé al 100% bien y me empezó a ir mejor. Esos puntos débiles son los que tienes que empezar a ver en tus simulacros. La siguiente pregunta es, ¿banquear es efectivo? Y la respuesta es sí, lo recomiendo muchísimo. No solamente para que te entrenes resolviendo preguntas, que de hecho sirve bastante porque ya llega un momento donde tú vas a leer el enunciado y vas a sacar varias patologías y vas a resolver la pregunta mucho más rápido. Normalmente en el examen te dan 1 minuto por pregunta, pero yo creo que puedes ser capaz de resolverlos en menos de 1 minuto. Así que sí, yo considero que banquear es muy importante, también para conocer tus puntos débiles, como estaba mencionando, y para de repente ver cómo es que llegan a preguntar ciertos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, habían temas que yo sí los podía estudiar, los podía entender, pero al momento de que lo preguntan de una forma distinta a la que yo pensé que le iban a preguntar. Entonces ya me voy acostumbrando a esa forma de preguntas, voy empezando a relacionar las triadas básicas, los conceptos básicos que siempre van a lanzar en cada pregunta. Entonces ya tu cerebro va a empezar a relacionar solito. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacer para subir de percentil en los simulacros? O sea, mejorar la nota. Bueno, lo que hacía yo después de terminar un simulacro era siempre ver las preguntas. Si las preguntas se me habían hecho muy sencillas y había llegado a la respuesta de una forma muy fácil, ya no las revisaba más. Yo revisaba un poco más las preguntas que o las había respondido dudando o las había respondido mal, me habían salido mal. En estas preguntas yo lo dividía por tema y repasaba la pregunta realmente. Repasaba la pregunta y decía, bueno, ese tema me falta reforzar. Y ya luego me veía un poco más de teoría o buscaba alguna imagen. Yo soy bastante visual, entonces o veía un video o veía alguna imagen que me ayudara a entender esta pregunta. Preguntas que son más teóricas las dejaba al final y ya la última semana sí me dediqué a repasar o escalas o puntuaciones, por ejemplo el Glasgow, la escala Nyhus, la escala de Baltasar, todas esas, el Apgar, todas esas las dejé para el final para repasarlas y que se me quede un poco más. Bueno, es básicamente eso, revisar tus errores, reforzar esa teoría, de repente anotar tus errores en un cuaderno, anotar tus errores en flashcards, si es que estás utilizando flashcards, y poder revisarlos constantemente, ¿no? Y entenderlo, no es memorizarte la pregunta, por si acaso. La siguiente pregunta es, ¿crees que tu preparación para el STEP 1 te ayudó para el ENAM? Considero que sí. Hubo varias datitos, por así decirse, que yo los había visto en el STEP 1. Ahora, el STEP 1 es un poco más enfocado a ciencias básicas, entonces tanto caso clínico como diagnóstico tratamiento no se llega a ver para estudiar para el STEP 1, eso es más tipo STEP 2. Entonces, sí me ayudó para saber un poco de teoría, de algunas preguntas de teoría que mencionaban, pero para lo que es diagnóstico y específicamente tratamiento, considero que no te llega a ayudar mucho, pero sí de repente para entender uno que otro tema también. La siguiente pregunta es, ¿cómo haces para no olvidarte de lo que vas estudiando? Bueno, realmente creo que es el estudio constante, ¿no? No es solamente ver el tema un día y ya nunca más volverlo a ver, sino que es ver el tema, volverlo a ver de aquí un par de días o un par de semanas si tienes tiempo, resolver preguntas sobre ese tema constantemente. Yo decía así como que ya me vi la teoría de cardiología, entonces ahora tengo pase libre para banquearme todas las preguntas de cardiología y si es que hay algo que necesito reforzar, pues lo reforzaré. Ir acumulando las teorías, ¿no? No solamente verlo una vez y ya dejarlo en el olvido, sino ir repasándolo constantemente. Tienes que repasarlo diario. Si no es diario, divídete, por ejemplo, hoy viernes me veo urología, de aquí no lo voy a volver a ver hasta el próximo jueves o hasta el próximo miércoles. La cosa es que no lo dejes en el olvido, sigue repasándolo. La siguiente pregunta es, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo fue la distribución de preguntas? Yo considero que el examen estuvo
bien, en verdad me gustó el examen. La distribución de preguntas sí me pareció rara porque yo esperaba ver más preguntas, por ejemplo, de traumatología o más preguntas de neurocirugía. Pero saliendo del examen yo dije, qué rara distribución de preguntas, porque no era una distribución clásica de preguntas en donde había mucho más ginecops, había mucho más medicina interna. Incluso llegaron, o lo sentí así, no estoy muy segura, no me acuerdo mucho de las preguntas. Yo sentí que faltaron especialidades que preguntar. Entonces realmente no fue una distribución normal. Pero considero que sí, no es que hayan preguntado muchísimo más salud pública que medicina interna, por ejemplo. Yo considero que sí estuvo dentro de lo normal, de repente sí faltaron algunos que otros temas, pero yo considero que estuvo bien. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicarle al día? Ya, eso va a depender netamente de ti. Yo si tenía el día libre, me gustaba dedicarle la mayor parte de mi día a estudiar para el ENAM. Los días que tenía ocupado por posta, también le ocupaba las horitas que tenía libre, entonces... porque yo tenía poco tiempo, ¿no?, de estudio. Entonces, igual, si tienes un poco más tiempo de estudio, dedícale lo que consideres necesario. De repente, si tienes 10 meses de estudio, puedes dedicarle un par de horas, 3 horas diarias. La cosa es que vayas viendo cómo progresas. Si ves que estás progresando muy lento, de repente aumentarle las horas. Si ves que progresas un poco rápido y ya vas a acabar, entonces puedes tomarte un poco más de tiempo de relajación y así vas viéndote, vas autoconociéndote, ¿no? Yo sí, como tenía poco tiempo, le dedicaba la gran mayoría de mis horas al de estudiar para el ENAM. La siguiente pregunta es, ¿se repitieron preguntas de exámenes anteriores? No me acuerdo haber estado resolviendo el examen y haber pensado, esta pregunta la he visto en algún lado. Solamente me pasó con una pregunta. No me acuerdo de la pregunta, no me acuerdo exactamente de qué especialidad era, creo que era de gineco o de obstetricia. Pero yo me acuerdo haberla visto. No sé si habrá estado exactamente igual a la pregunta de otros que habré visto, pero era muy similar en todo caso. De ahí no volví a ver otra igual, no volví a ver otra parecida. Y la última pregunta es, ¿usaste solo flashcards? Esta preparación decidí no utilizar flashcards porque me quedaba poco tiempo. Y si iba a implementar el estudio de flashcards, me iba a estresar por querer terminar mis flashcards e iba a dejar de lado ver las teorías y repasar lo que es el banqueo y practicar con mi banqueo y así. Entonces dije, no, esta vez no iba a usar flashcards. De repente sí llegué a crear una flashcard con temas de que me iba a olvidar, pero no las volví a repasar, solamente las escribía como para tenerlas ahí a la mano. En todo caso, si quisiera volver a verlas, pero sí de que me haga flashcards diarias, no, porque tenía poco tiempo y me iba a causar más estrés que aprendizaje. Entonces dije, esta vez no. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video hasta acá. Si todavía tuvieras alguna duda, por favor déjala acá en los comentarios o escríbeme a mi Instagram, me dicen la mía. Yo normalmente mando muchos mensajes de voz, así que normalmente convérsame, no hay ningún problema. Si necesitas algún recurso, me lo pides y si lo tengo a la mano te lo doy con toda la facilidad del mundo. Espero que te haya servido de mucha ayuda este video. Y bueno, muchos éxitos para los futuros internos, que les vaya súper bien en este ENAM 2023. Yo sé que ustedes van a lograr todos sus objetivos y muchos éxitos y buenas vibras. ¡Nos vemos!